Mauro wawanaka. Kunjamasiktas. Wali wawanaka. Hichuro yatecañani ma hawari. Xiuxip isala isaka. Pollito pisala. La segunda parte. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hemos aprendido de la primera parte, ¿no es cierto? Ahora la segunda parte. Continuaremos con nuestro hawari. Xiuxi pisala. Walikisiptati wawanaka. Sus aventuras, prometió ayudarle. Titi, el gato montés, los observaba desde lejos. Quería adivinar lo que decían. ¿Kamsas pachas? Camaca el zorro llevó a Chiuchipisala por un camino oscuro y silencioso. Solo espinas y árboles secos lo rodeaban. Para calmar al pequeño decía: Han Guaracuskamt, Kayaru Sarañani. Chiuchipisala dijo: Yos pajara su magilata. Chiuchipisala sintió miedo, pero la alegría de encontrar a su madre le daba fuerzas para seguir adelante. El Jilata Huizcacha los seguía de cerca. Oculto entre los árboles, trataba de no hacer bulla y se preguntaba: ¿Cauquirus guaguap isalar irpask pacha? Taycapisala, al llegar a casa, no encontró a Chiuchipisala. Su corazón latía fuerte, corriendo en diferentes direcciones, llamó a su pequeño polluelo: ¡Pes, pes, 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 pes! En eso, Titi el gato montés, calmando a Taycapisala, le informó que había visto a su hijito conversando con Camaca el zorro. ¿Camaqueu guaguamar irpasiscan? Taycapisala preguntó: ¡Cauquina, cauquina! La mamá perdiz y Titi el gato montés corrieron en busca de Chiuchipisala. La mamá lloraba pensando que Camaca el zorro había hecho daño a su amado hijito. Camaca el zorro estaba seguro de haber raptado con éxito a Chiuchipisala. Finalmente tendría una rica cena. El Jilata Huizcacha, quien lo seguía de cerca, cogiendo un palo, golpeó a Camaca el zorro, insultando: ¡Jaira Camaque! ¡Luntat Camaque! Camaque se defendió. Después de una desigual pelea, finalmente el Jilata Huizcacha había vencido. El Jilata Huizcacha había salvado a Chiuchipisala. Taycapisala y Chiuchipisala se abrazaron. Chiuchipisala prometió nunca salir de casa sin su permiso y la Taycapisala prometió cuidarlo mejor. Taycapisala agradeció al Jilata Huizcacha y a Titi el gato montés con un Yuspahar suma Jilatanaka. Todos alegres repitieron: ¡Jayaya! ¡Jayaya guaguapisala! ¡Jayaya! ¡Jayaya Taycapisala! ¡Jayaya! ¡Jayaya Huizcach Jilata! ¡Jayaya! ¡Jayaya Titi Jilata! ¡Jayaya! 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 Hichaste Irnacañagua a trabajar lo siguiente. Maya. Escribir en su cuaderno el cuento Chiuchipisala. Ahora tiene que hacer un resumen del cuento, lo que entendió de la primera y ahora que es la segunda parte. Paya, comente qué harías tú en su lugar de la pisala o pisaca. Kimsa, dibujar en su cuaderno
en una página completa el cuento de la segunda parte. Kus hichuruja yatertanja? Wali. Kun satasa? Xiuxi pisala o pisaka. Wali wawanaka uk yatertanja hichuruja. Yuspagarpa. Hikisinkama wawanaka.